Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Así que hoy introducimos la predicación denominada La autoridad del nombre. Y quiero compartir el texto bíblico en el día de hoy. Está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos a tener la escritura en esta mañana. Aleluya. Honramos a Dios. Todo honor y toda gloria a Él pertenecen. Así dice el texto, en el nombre de Jesús. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ojo ahí con lo que sigue. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Muy amable. Gracias. Quiero introducir la predicación hoy de la autoridad del nombre, de Cristo. Y quiero conversar en esta introducción acerca de los antecedentes de su encarnación en esta predicación de temporada. Ustedes saben que Jesús es Dios y Él nos dio la revelación de la Trinidad de Dios, de una sustancia. Él es con el Padre. Él nos reveló lo que se conoce como la singularidad y la pluralidad de Dios. Es el único ser que es singular y plural al mismo tiempo. En la singularidad de Dios nos habla de tres personas, de una sustancia y de una sola voluntad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la pluralidad nos habla de las tres personas, en la singularidad de la unidad de ellas. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la pluralidad y la singularidad de que es uno en sustancia y voluntad. Es el único ser que es simultáneamente singular y plural. Y Cristo es el único ser humano que ha vivido en la tierra que tiene dos naturalezas completas. Y eso se conoce como la unión hipostática. Dos naturalezas completas, distintas entre ellas, la naturaleza humana y la divina. Observe, Cristo cuando se hace hombre, y por eso hablamos de la encarnación, porque Él pasa de ser espíritu a ser carne. Aleluya. El ser humano fue creado primero carne, observa el Génesis, luego Dios sopla vida. Y en ese soplo vino el espíritu, ¿verdad? Vino el corazón, vino el alma, todo lo que es el cuerpo espiritual, intelecto, las funciones de la mente, todas esas funciones vinieron ahí en ese soplo. Y el ser humano es un ser espiritual, pero primero fue creado de la materia, físico. Ahora, Jesús es diferente. Jesús es Dios eternamente engendrado del Padre, ¿sí? Y se hace humano, se hace hombre. Y ese es el concepto de la traducción de que el verbo se hace carne, de que la palabra de Dios se hace materia, que es una traducción de lo espiritual a lo físico. Y se parece como cuando el Señor a nosotros nos da una promesa. Yo sé que algunos de ustedes tienen alguna palabra que le sirve como motor en la vida y en el mundo. Porque hay un momento que el Señor le dio una palabra, la leyó en la Escritura, usted la hizo suya, una promesa, y usted está confiando en esa promesa y usted permanece. Ahora, esa promesa que le dio no se hace materia inmediatamente, sino que se toma tiempo. Pero estamos ahí creyendo esa palabra. Eso ocurrió con Jesús. Va a pasar el verbo, la palabra de Dios, de una sustancia con el Padre, superior a los ángeles, que no se aferró el ser igual a Dios, sino que voluntariamente se despojó para hacerse como uno de nosotros. Y entonces cuando hablamos de los antecedentes, justamente estamos hablando de quién es Cristo antes de venir al vientre de María. Para luego poder ver cómo el nombre de Cristo se convierte en una autoridad en el mundo físico y en el mundo espiritual. Pero ya en el mundo espiritual, Él es una autoridad desde el principio de la creación. Ahora, en el mundo físico no se conocía.
Porque en el mundo espiritual fue introducido Cristo primero. Y hablo de la alta creación. El Padre introdujo su Hijo al mundo de la alta creación primero. Y luego lo introduce en la baja creación, que es el ser humano. Y lo hace ser como uno de nosotros para que pueda alcanzarnos y guiarnos. De manera que Cristo es Dios. Y es interesante porque hay tres narradores de los evangelios, conocidos como los evangelistas, ¿verdad? Que ellos narran el nacimiento de Cristo y su genealogía, tomando puntos cada uno de ellos. Pero Juan no narra genealogía, porque Juan estaba viendo a Jesús como lo que es. Dios, aleluya, Padre eterno, príncipe de paz. Y es una realidad que Él se encarnó y por eso estamos aquí hoy. Pero el nombre de Cristo se introduce en el mundo físico en ese momento, pero ya Él tiene autoridad en sí mismo. Y el texto que compartimos hoy nos está diciendo de que antes de que se fundara el mundo, aleluya, ¿alguien está aquí hoy? Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Ese concepto, antes de que Dios fundara el mundo, ya Cristo había sido elegido, ya Él voluntariamente se había ofrecido para salvar al mundo. Y entonces alguien dice, wow, explíqueme eso. ¿Cómo puede ser? Lo que pasa es que Dios conoce todas las cosas. Nosotros servimos a un Dios que lo conoce todo. Y grave es eso aquí. Dios lo sabe todo. Si Dios lo sabe todo, ¿para qué quiere que yo se lo diga? Porque Él quiere que usted tenga confianza con Él. Y en una relación de padre e hijo se dicen las cosas, ya papá lo sabe. Ya mamá lo sabe, ya hay un discernimiento, hay un comportamiento extraño. Se parece el comportamiento que las mujeres desarrollan por discernimiento, psicología del sentido común. Y se dan cuenta cuando el hombre está nervioso, como que está tapando algo. Porque somos mucho más despistados y entonces cuando hay algo que estamos tapando, ella dice, pero hay algo. Y entonces nos hacen la pregunta del $1.000.000. ¿Usted sabe cuál es? ¿Ah? ¿Y para qué se la hacen? Olvídese de eso. Pero se la están haciendo para saber si usted es sincero, porque ya lo saben. ¿Alguien está aquí hoy? Cuidado los hombres. Dele la respuesta, hombre, y dígale, sí, eso es así como tú estás. Exactamente es así. Y añádale, y perdóname. Porque ya ella lo está preguntando porque lo sabe. Dios sabe todas las cosas, pero ¿para qué quiere Dios que yo se lo diga? Porque Él quiere que yo tenga confianza con Él. Él quiere que yo tenga una relación de confianza y que vaya en oración delante de Él. Y además, Él nos ha posicionado en el mundo físico con ciertos niveles de autoridad. Y nosotros necesitamos ir a su presencia a establecer cosas en el mundo físico, porque sobre nosotros, sobre la iglesia, descansa la investidura que Cristo dio a la iglesia de lo que se conoce como el sacerdocio. Porque ustedes saben que Cristo es rey, Él es sacerdote y Él es profeta. Y en el sacerdocio hay intercesión, hay una autoridad en los creyentes para interceder en el mundo físico. Y que es una responsabilidad de la iglesia. Y Dios sabe, lo puede hacer porque tiene poder para hacerlo. Pero Él le dio esa autoridad a la iglesia. Y nosotros tenemos que ir donde Dios, aun cuando Él lo sabe todo. Sí, el Señor sabía antes de crear a Lucifer, antes de crear aquel querubín fuerte, que Él iba a pecar. Y sabía también antes de crear al hombre que el hombre iba a pecar. Pero Dios no aborta sus proyectos. No lo aborta. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Y para qué entonces le dio libertad al ser humano de pecar? Porque Dios no quiere gente obligada aquí. Y métase eso en la cabeza.
Y no sé por qué algunas congregaciones quieren tener a la gente obligado, o por qué alguna gente viene a la iglesia y se siente como obligado y presionado. No funciona. Dios quiere que usted lo ame a Él como Él lo ha amado a usted. Y que sea voluntariamente. Y si alguna vez le doy una palabra y te duele, si no te amara, te tapara la verdad para que te pierdas. Pero el servir a Dios y todo lo que hacemos para Dios y en la iglesia debe ser voluntariamente, sin sentirnos presionados. Dios anda buscando gente que lo amen de verdad, que lo amen de corazón. Nadie aborta los proyectos de Dios. Ni siquiera uno de nosotros puede abortarlo. A tal punto que el salmista está diciendo en el Salmo 32, y él lo había vivido esa experiencia, y le dice: no sean como los animales, dice, no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que no se sujetan con cabestro o con freno. Los planes de Dios nadie lo aborta, ni siquiera nosotros. Y aquellos que no entienden el mensaje claro y preciso, hay un momento donde pasan cosas difíciles en su vida y entonces ahí reacciona. Y creo que eso es lo que está también diciendo Moisés en el Salmo 90, que habla exactamente de que el quebrantamiento va a producir conversión en el ser humano. Pero Dios sabe todas las cosas antes que ocurran. Y la pregunta que la gente se hace: ¿por qué, si Él lo sabe, por qué Dios no impidió que Adán pecara? ¿Por qué no impide que yo peque? Porque Dios quiere que sea tú voluntariamente, que te sometas a Él, que someta tu voluntad delante de Él y le diga: Señor, yo tengo deseo de pecar, yo soy pecador, pero yo quiero agradarte, dame la fuerza, y Él te la va a dar. Y no que Dios te obligue, porque no le interesa tener gente obligado en la iglesia, ni gente preso en las iglesias. No, Dios no le interesa eso. Dios le interesa que usted sea salvo y que usted voluntariamente acepte el sacrificio de Cristo Jesús por sus pecados. Y que usted esté decidido a saborear el amor de Dios. Pero Dios conoce todas las cosas y lo sabe antes que ocurran. Y aquellos que dejan que el Espíritu de Dios vive en ellos y desarrolle dones, se darán cuenta antes de tener una tentación que van a ser tentados. Porque también el Espíritu de Dios revela cuando vamos a ser tentados, de la tentación que vamos a ser sometidos. ¿Para qué? Para que nosotros pidamos la fuerza al Señor y nos mantengamos, como dicen por ahí, QAP. Por eso es que Jesús está diciendo que velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Porque Él va a advertirnos de la situación y debemos estar velando. Debemos estar con la guardia arriba, dispuesto a defendernos y a aguantar lo que viene. Pero Dios conoce todo, y antes de fundar el mundo, ya Cristo había sido elegido para salvar a la humanidad. Aunque la gente hoy juega con aquello de la Navidad y todo eso, o de la natividad, del nacimiento de Cristo, de su encarnación, pero desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un proyecto. Por eso nosotros disfrutamos de grandes privilegios que la gente que está afuera ve los privilegios pero no lo comprende, porque sus intelectos no han sido liberados como para entender quién es Dios y lo que Él puede hacer a favor de ellos. Por eso el ser humano tiene altos niveles de ceguera espiritual. Pero Dios es todopoderoso y lo conoce todo. Y el texto nos está diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Antes de que creara lo que usted ve, ya Dios tenía la respuesta a la caída del hombre. Y esa respuesta es interesante porque no le dio respuesta a los ángeles que no guardaron su dignidad, que no fueron fieles, pero al ser humano sí. Mire qué privilegio. No le dio la oportunidad del arrepentimiento a los ángeles que cayeron, pero a nosotros sí. En Adán caímos y nos ha dado la oportunidad en Cristo. Cristo ha venido a redimir no a los ángeles caídos, sino al ser humano
mortal, caído. Y esa es una discusión interesante que pudiéramos tener en cualquier momento. ¿Por qué no perdonó a los ángeles? Los ángeles vivieron en la presencia de Dios, conocieron el cielo, saben cómo es Dios, su grandeza, su realidad. El ser humano conoce mínimo. Dios quiso redimirnos a nosotros. Y para redimirnos a nosotros, entonces, Cristo tuvo que enfrentar a esos ángeles que habían fracasado y que luego hicieron fracasar al hombre. Y en ese enfrentamiento, porque nos estaba salvando justamente de ellos, que tienen el control del mundo porque Adán voluntariamente se lo entregó. Por eso es que Pedro está diciendo en el versículo anterior, en el 18, y perdónenme que trabajo como los lectores malos, que comenzamos por el final para saber cómo termina el asunto. Y matamos la magia de la lectura y del desenlace del nudo y todo aquello para ver cómo termina. Lo que ocurre es que el concepto requiere análisis del posterior, que es la base de lo que quiero decir. Porque está primero, de hecho. Si lee el texto, está primero que Él fue destinado y luego nos salvó. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, Él nos rescató, pero para rescatarnos Él fue elegido. Es un concepto. Él voluntariamente decidió, porque Cristo decidió voluntariamente hacer el principal, el sacrificio primario, que vamos a hablar más adelante, que fue su encarnación. La encarnación de Cristo es el sacrificio primario de Él, porque Él dejó lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje como la inmunidad parlamentaria o inmunidad por funciones en los estados, o en la Convención de Viena, inmunidad por posiciones en las embajadas y la representación de los gobiernos. En la tierra se conoce así. Entonces Jesús, estando en su posición de Dios, de una naturaleza y de una voluntad con el Padre y con autoridad que en esencia tiene, aunque en el mundo físico no se conocía esa autoridad, y esa autoridad es revelada después, pero ya Jesús, ya el Señor, ya Cristo, ya el Hijo, que es la palabra apropiada aquí, el Hijo de Dios tiene una autoridad en sí mismo como Hijo. Y entonces Él renunció en el sacrificio primario, Él renuncia a ese poder, a esa autoridad, para hacerse como uno de nosotros. Entonces, en la tierra, eso es inmunidad. Nadie podía condenarlo, nadie puede juzgarlo si Él mismo no dispone. Y entonces Él decidió, en su sacrificio primario, hacerse humano. Él lo decidió. O sea, Él renunció a la autoridad que tenía en ese momento. Renunció a que nadie podía acercarse a Él y que no tenía que enfrentar a nadie, porque Dios no necesita enfrentar a nadie, porque aquellos que son enemigos de Dios han sido creados y Dios no se iguala a la creación. Ahí no hay discusión. Y Él manda a un ángel, manda a un querubín, manda a un serafín, Él manda a un arcángel, Él manda a un ser creado, Él manda a quien sea, pero Él no necesita enfrentarse con su creación. Por eso es que en la Escritura ustedes se van a encontrar en la historia, en el Antiguo Pacto y el Nuevo, en las expresiones de quién enfrenta a Satanás. No es Dios, porque Él no se iguala, Dios no se iguala, no se baja. Y nadie se iguala a Dios, no. Y Jesús es Dios. Quien se enfrenta es un enviado de Dios con jerarquía, con autoridad, para someterlo a Él. Y aparece casi siempre el arcángel Miguel. Pero hay otros ángeles que se enfrentan a autoridades espirituales. Dios directamente no lo enfrenta. Pero en el caso del ser humano, para salvar la raza humana, Él se despojó. Y ese concepto de despojarse, asócielo ahí con el sacrificio primario,
que es el de encarnarse. Se despojó de la inmunidad que él tenía, de que nadie podía acercarse a él para atacarlo. Él decidió exponerse para salvarnos a nosotros, para salvar a la raza humana. Pero Él ha existido siempre desde la eternidad y tiene poder. Y Él voluntariamente en la eternidad decidió sacrificarse por nuestros pecados antes de que el hombre sea creado y antes de que pecara. Eso es lo que está estableciendo el texto bíblico. Antes que el mundo fuese creado, ya había una respuesta. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y ese sabiendo, ahí usted lo puede utilizar si quiere como una muletilla. Usted sabe, pero él está hablando con creyentes. Y los creyentes sí saben quién es Cristo. Y saben que Él lo ha rescatado de la vieja manera de vivir, de lo que éramos antes. Nos ha rescatado. Ahora, para Él rescatarnos, Él decidió hacer el sacrificio primario, que fue despojarse de la autoridad y de la inmunidad que había en Él. El texto en Hebreos, el escritor de los Hebreos, hace un análisis complejo, muy interesante, que yo quiero hacerlo, introducirlo en varias entregas, un poquito de ese capítulo, de algunos versículos del capítulo 1 de Hebreos que nos habla justamente, y hoy quiero compartirlo en los antecedentes de la autoridad del nombre. En el capítulo 1, el versículo 1, está diciendo el escritor de los Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces ese postreros días que está diciendo el escritor de los Hebreos, aquí usted lo ve y tiene relación con el concepto que plantea Pedro. Pedro habla manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es el mismo concepto que está utilizando tanto Pedro como el escritor de los Hebreos. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que es lo que se conoce como el cumplimiento. Es la expresión cuando Dios nos da una palabra que es netamente espiritual, que no se ha traducido en el mundo físico. Cuando se traduce, entonces el cumplimiento del tiempo. Se cumplió el momento, el momentum de recibir aquello que Dios ha prometido, ha dicho, y ustedes lo pueden observar en lo que se conoce como el kairos de Dios, que es una expresión del tiempo de Dios. Y pareciera contradicción porque en la eternidad no existe el tiempo, pero quien creó el mundo físico creó el tiempo para el mundo físico, y entonces Dios no tiene tiempo, pero obra en el tiempo de nosotros. Ahora hay un tiempo que es el mío y hay un tiempo que es el de Dios con relación al mundo físico, porque en la eternidad, si usted observa que se marca con una esfera, el tiempo también se marca con una esfera. La diferencia del mundo físico, del tiempo y de la eternidad no es la esfera, sino que debería ser, el tiempo debería marcarse mediante un intervalo. Lo que algunos conocen como la línea del tiempo, debería ser así, pero en su reloj se marca con la esfera. Entonces, ¿cómo diferencio la eternidad de ese reloj? En que la eternidad no tiene los puntos para marcar las horas, los minutos y los días, no lo tiene, sino solo la esfera. Como decía o dijo la no vidente en la clase, que le dijo, es como una naranja. Explícate. Y ella dijo, busquen una naranja. Y entonces le dijo, profesor,
dígame dónde está el principio de esa naranja. ¿Dónde comienza la cáscara? Tienes razón. Así le explicó una no vidente en una clase el concepto de la eternidad a un profesor. El concepto de la vida. Es como una naranja que usted no conoce su principio, no conoce su final. Entonces, en el crono, en el tiempo, aunque lo estamos midiendo en la misma esfera, en la eternidad, usted tiene que borrar todo lo que está dentro del reloj, incluyendo las agujas y los puntos. Entonces, ¿cómo funciona? Que en la eternidad se marcan puntos que se traducen en el mundo físico. Cuando se traduce, entonces, lo que la gente le llama el tiempo de Dios. Porque se tradujo al mundo físico aquello que había sido destinado en el mundo espiritual. Y en el caso de Cristo, cabe el concepto que es bíblico también, aunque es un concepto controversial, que es el concepto predestinado, que es el concepto que te dice antes de nacer. Y en este caso sería antes de que el mundo se formara. Entonces Jesús fue destinado, predestinado, antes que el mundo se formara. Porque el concepto predestino es antes que nazca la persona. Pero en este caso es antes que el mundo se formara, ya él había sido elegido. Y se marca en la eternidad el punto cuando tiene Cristo que venir a encarnarse. Qué privilegio. No sé si usted alguna vez se lo ha preguntado. Dios, qué bueno fuiste conmigo, qué bueno has sido conmigo. Porque, ¿y si yo hubiera nacido antes que Cristo se encarnara? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Dónde estaría yo? ¿Hubiera yo tenido la misma oportunidad que tengo hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Hay muchas cosas que podemos agradecer a Dios y por las que podemos alabarlo, que ni nos imaginamos. Que si usted se detuviera, ¿qué hubiera pasado con usted si usted hubiera nacido antes de que Cristo se encarnara? Entonces, soy privilegiado. ¿Se siente privilegiada? ¿Se siente privilegiado con haber nacido en la gracia y tener una oportunidad de escuchar la palabra y de vivir en un país donde se puede predicar libremente? Porque algunos nacieron en la gracia, pero viven en países donde no se puede predicar libremente. Doy gloria y honor a Dios. Y hoy quisiera dejar de quejarme delante de Dios y comenzar a agradecer, porque hay muchas cosas que van a opacar mis quejas por lo grande que Él ha sido, que antes de que creara a Adán pensó en mí y Cristo me redimió. Aleluya, aleluya. Por eso sigo en el texto sagrado de Hebreos. Para hacer esta introducción ya veo que necesitaría un par de días. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el escritor de los Hebreos nos está diciendo que Él hizo el universo por Jesús. Es como creado para Él y por Él, porque lo constituyó heredero y entonces hizo el universo por Él. Y ese es el concepto que aparece en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Ese es el concepto que aparece aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el concepto que está diciendo Hebreos, que Juan nos lo está trayendo. En el principio era el verbo. Y aunque en la traducción aquí aparece era, ustedes saben que Dios es presente. Y por eso cuando Moisés va donde el faraón le dice yo soy. El concepto es el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, usted tiene que ver a Jesús en los tres tiempos: pasado, presente y futuro.
Ahora, como aquí está narrando de la creación, por eso aparece en pasado. Pero a Jesús nunca lo vea en pasado, porque Jesús es. Ahora aquí, como está hablando de la creación del mundo que ocurrió en el pasado, entonces por eso está utilizando en pasado el verbo. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces el concepto es, el verbo es con Dios. Fue, es y será con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, está hablando del verbo, está hablando de nuestro Señor. Todo lo que hay, todo lo que existe, Él lo creó. Y entonces usted aquí se sienta fríamente y analiza. Oh, entonces Él me creó a mí. Yo me descarrilé y Él decidió redimirme. El mismo creador es redentor. Ese es el concepto aquí. Aleluya. Es grande Dios, aleluya. ¿Cuánto me ama Dios? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Y creo que esto sí que tenemos que anunciar al mundo. El concepto dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Nunca las tinieblas prevalecerán contra la luz. Lo puede ver el concepto a partir del mundo físico. Y hay una expresión que pudiera servirnos de consolación hoy a algunos que estamos pasando situaciones por el convulsionamiento del mundo por la pandemia y el virus. Dice, nunca es tan oscuro como cuando va a amanecer. O sea que cuando las tinieblas se pone dura, llegó la luz y la desaloja. Y digo que le puede servir de consolación porque posiblemente algunos estén viviendo una situación difícil. Y entonces la palabra en esta mañana es, nunca es tan oscuro como cuando va a amanecer. Lo que estoy diciendo, estás a punto de ver la luz que va a sobrepasar las tinieblas que están alrededor de ti en este tiempo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Entonces dice que la luz siempre resplandece, todo el tiempo resplandece sobre las tinieblas. Por eso Jesús dice, no le escondan. Porque ¿cuándo es que prevalece? ¿Cuando está escondida? No, cuando se pone en el lugar alto que puede alumbrar a todos los hombres. Si nosotros buscamos en la Escritura, Jesús lo dice de dos maneras. Él dice, Él es la luz, pero también dice que nosotros somos la luz del mundo. O sea, que estamos llamados nosotros a alumbrar por la impartición que nos da la gran lumbrera. Y esto tenemos que verlo como el sol y como la luna. Nosotros nos cargamos de la luz del gran astro y podemos entonces brillar y alumbrar. Ahora, el contexto aquí es que las tinieblas, que todo lo que tiene que ver con el pecado, no permanece cuando llega la luz. Y Cristo hizo que desaparezcan las tinieblas que estaban arropando al mundo. Y ese es el concepto que está trayendo Juan, que tiene que ver con el que estamos viendo en Hebreos capítulo 1. Por eso él está diciendo en Hebreos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que por Cristo todo el universo fue creado, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí el escritor de los Hebreos también está hablando de la deidad de Cristo, de que Él es Dios. Y nosotros tenemos que estar claros de esto. Servimos a Dios. Y quien nos redimió es Dios. En la segunda persona de la Trinidad. Nos ha redimido. Nos ha comprado por precio de sangre. Él es la imagen misma de su sustancia. No hay diferencia. Es su expresión, su representación. Aleluya.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El resplandor de su gloria es como el resplandor de la presencia del Señor. Aquello que Isaías está diciendo, que sobre los hijos de Dios será vista su gloria. Y es el concepto que tienen en los evangelios, que dicen, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la gloria de Dios es su presencia. Y Cristo es la presencia de la Trinidad, es la presencia, la representación del Padre, la representación de la Trinidad de Dios, hecho como uno de nosotros, porque se hizo hombre, se limitó, se despojó de la inmunidad y se despojó. El segundo elemento que tenemos que ver en su despojo es de la autoridad. Se despojó de la inmunidad y de la autoridad para exponerse. Por eso es que en el concepto de su muerte, la Escritura está diciendo, y muerte de cruz, porque no solo se expone, sino que también muere. Y no solo muere, sino que lo hace bajo maldición, para que el castigo que tenía que venir sobre mí por mis pecados caiga sobre él y que yo sea libre de pecado y que tú seas libre de pecado de una vez y para siempre. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra y la majestad en las alturas, que es justamente el concepto que Jesús está utilizando en la oración que aparece en el Evangelio según San Juan. Ustedes saben, el capítulo 17, aparece ahí la oración cuando Jesús está orando y le habla de esa gloria que Él ha tenido desde siempre e introduce un elemento interesante, ese amor con que el Padre lo ha amado. Y entonces le dice que quería que ellos estuvieran con Él. Y está intercediendo por sus discípulos, porque Él quería que los discípulos experimentaran todo aquello que Él había vivido antes y que iba a vivir a partir de su sacrificio. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí Jesús está orando y en esa oración está diciéndole al Padre que Él quiere que sus discípulos estén con Él. Como quiero que pasen los procesos humanos en el mundo físico para que puedan llegar donde yo estaré y de donde yo soy, donde he vivido, y que ellos puedan saborear y ver aquello, porque lo que ellos están viendo de mí ahora no se compara con lo que realmente yo soy. Aleluya. Y entonces le dice, Padre, aquello que me has dado, y oró por ti, oró por mí. Aleluya. Oró por nosotros, no solo por sus discípulos, para que la predicación que estoy teniendo hoy, que a algunos se le hace un poquito difícil humanamente como digerir, y por eso estamos pidiendo la liberación del intelecto, para que puedan entender la palabra, digerirla, que puedan ver con sus propios ojos quién es Cristo realmente, y que lo que se está predicando no se compara con lo que Él es, que es mucho más que lo que yo estoy diciendo. Aquello que me has dado, tú le pertenece al Señor como regalo del Padre. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Que ellos tengan la oportunidad de estar conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y vuelve el concepto, antes de la fundación del mundo. Y habla del amor de Dios con que existe esa relación de la Trinidad de Dios, que es una relación de amor. En vez de sangre es amor. Aleluya. Es el concepto de la iglesia.
nosotros como cuerpo físico tenemos la sangre, ¿verdad? Que lubrica todo. Y de esa misma manera en la iglesia es el amor que debe fluir. Y lo digo en el concepto estricto de la palabra amor en las Sagradas Escrituras, que no es solo uno, sino una gran manifestación de amor. Y todas esas manifestaciones de amor deben darse entre los hijos de Dios, incluyendo el concepto, el amor como obra social. Porque no es solamente el amor de Dios, el ágape, vivir extraordinaria experiencia con Dios, sino que el amor es muy amplio. Y dentro de todas esas expresiones de amor hay una que se llama amor como obra social. Y cuando hablo del amor en la iglesia, ese concepto también deberíamos añadírselo a todo el concepto del amor. Hay una relación de amor en la Trinidad que Cristo está tratando de que sus discípulos lo comprendan, y le está pidiendo al Padre que le conceda a sus discípulos ese privilegio de que vean realmente quién Él es. Y yo sé que algunos de ustedes se pasó una lista, no sé si se inscribieron desde el principio, se ha pasado una lista a ver de lo que quieren ir para las bodas del Cordero. Aleluya, perdóneme. Ya algunos estaban diciendo, pero a mí no me inscribieron. La lista ya se pasó para los que quieran ir a las bodas del Cordero. Nos van a dar un tour en el cielo. Aleluya. Y podremos disfrutar de la gloria de Dios, de su presencia, de todo lo que el Señor es. Y nosotros también le vamos a dar un tour en el canal de YouTube en estos días. Le vamos a dar un tour en la boda del Cordero, porque vamos a trabajar ese tema muy pronto. Se lo vamos a dar por adelantado, y entonces ya usted sabe, para que usted se monte en el avión. Y justamente el corito que dice que el ye, ¿cómo que dice Eliezer? El ye. Aleluya. Así que nosotros tendremos esa oportunidad de ver al Señor, ver su gloria, y es una petición que Él le está haciendo al Padre. Una petición que fue concedida, que nos van a dar ese privilegio. Claro, algunos se van a adelantar. Si usted se adelanta, váyase tranquilo, que hay un momento que nos juntaremos. Cuando suene la trompeta, entonces yo me voy a encargar de que a usted lo despierten. Aleluya. Hay una promesa para aquellos que mueren en Cristo, ¿eh? Asegúrese de eso. Hay una promesa. Serán despertados. Sus obras siguen con ellos. Aleluya. Aleluya. No hay ningún temor. Estamos invitados, ¿verdad?, para esa boda. El Hijo le pidió al Padre que conceda que sus discípulos, que sus hijos entren ahí, en esa oración. Y vamos a entrar. Es un privilegio. Aleluya. Entraremos y disfrutaremos y veremos la gloria que Cristo nos ha hablado, que parece que es tan extraordinaria que Él quiere, como buen amigo, porque Jesús es complejo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Salvador. Él es como el hermano mayor que no se queda con la herencia, sino que quiere compartirla con sus hermanos. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él dice que es nuestro amigo. Aleluya. Todo eso es el Señor para nosotros. Él lo es todo para nosotros. Y entonces Él quiere, como usted conoce una persona que viene de viaje de otro país y viene aquí y le dice, yo quiero que tú vayas a mi país para que tú veas cómo nosotros vivimos allá. Y entonces va al consulado de su país y le deposita una carta de invitación, va con usted y le dan la visa, y usted se va para allá a ver todo aquello, cómo vive esa persona en ese país. Él quiere como que vean realmente quién es. Al tener contacto aquí con usted, Él quiere que usted vea algo más de lo que usted está viendo de Él. Cristo quiere que nosotros veamos todo lo que hay en el cielo. Aleluya. Y le pidió al Padre, concédele ese privilegio a mis discípulos de que puedan estar conmigo. Y ese momento va a llegar. Ellos también, como apóstoles del Cordero, ellos también serán resucitados para ir a esa gran celebración de la boda del Cordero. Aleluya.
quien sustenta todas las cosas con su palabra, con su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó más excelente nombre que los ángeles, porque los ángeles Él también los creó. Y ahí vino todo el conflicto con los ángeles, pero ese no es el tema de hoy, ni me parece que tengo tiempo para eso hoy. Sin embargo, quisiera ya cerrando con ustedes, por causa del tiempo, tomarle aunque sea 1 minuto y medio o 30 segundos de los míos, para compartir también con ustedes una expresión antes de irme con esta introducción de la autoridad del nombre, viendo los antecedentes. Está en el capítulo 1 de Hebreos, volé al 13, que dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno de los ángeles le dijo que se sentara a su derecha hasta que ponga a sus enemigos por debajo de sus pies. Y creo que deben subrayar ese texto y deben tenerlo ahí, porque posiblemente en esta miniserie nos encontremos con él de nuevo para ver ese concepto de poner los enemigos por estrado de sus pies y por qué esos enemigos de él y no de los ángeles, justamente. ¿Qué generó que esos ángeles se convirtieran en enemigos de él y no necesariamente los otros ángeles? Dice que a ningún ángel le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies, hasta que te dé la victoria completa. Aleluya, porque hay una victoria completa que nos ha dado el Señor por medio de Cristo. Y aunque no le estamos viendo actualmente, esa palabra la tenemos con nosotros y se va a traducir en algún momento. Y por eso es que Santiago dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá, porque la victoria está en el sometimiento a Dios. Esa es la clave, someternos a Dios y veremos la victoria que ya el Señor nos ha entregado. Pero ya definitivamente casi se me acaban los 30 segundos que le pedí, así que voy a completarlo para cerrar con ustedes el día de hoy. Hay una estrategia en el mundo y es de minimizar a Cristo por miedo. Y es una estrategia que se teje desde el infierno, porque nadie tiene más miedo a Cristo y a una iglesia fuerte que el infierno. Ya el infierno sabe que no va a prevalecer contra la iglesia, sino que la iglesia lo va a derrotar. Y entonces está tratando de minimizar la autoridad del nombre de Cristo para que la gente no llegue a conocer a Cristo. Y por eso en el mundo entero se han creado religiones. Y digo en el mundo entero porque hasta en América se han creado religiones. Hasta en Puerto Rico se ha creado religión. En Haití se han creado religiones. O sea, es en el mundo. Y el propósito de la religión es justamente distraer a la gente para que no conozcan a Cristo y no vean a Cristo, generarle confusión. Porque hay un principio que ellos han establecido y es que tienen que distraer. Y la mejor manera para distraer es hacer lo mismo que está haciendo la iglesia de Cristo. Porque entonces la gente que no conoce a Cristo dice, pero ¿dónde está la verdad? ¿Dónde consigo la verdad? Porque están haciendo lo mismo. ¿Quién está en lo correcto? Y esa es la confusión que se ha generado y es un principio estratégico que tiene el infierno y quiere minimizar a Cristo con el propósito que la gente no llegue a conocerlo. Tienen miedo a que se conozca la verdad, porque la verdad producirá libertad. Y ese es un principio de nuestros padres de la patria. El día que este pueblo conozca la verdad, se subleva. Entonces, la palabra establece, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y entonces el infierno no quiere que se conozca la verdad. Por eso andan en mentira y en tinieblas, que es símbolo de la mentira, las tinieblas. Con el propósito de que la gente no abra sus ojos, lo mantiene engañado. Tiene miedo a que se descubra la verdad, para que la gente permanezca en ceguera. Cristo no guía en ceguera.
Los que guían en ceguera, dice el mismo Cristo, ambos caen en el hoyo. La religión guía en ceguera y por eso ambos caen en el hoyo. Ciego que guía ciego, ambos caen en el infierno. Ambos caen en el fracaso. Y el Señor quiere abrir nuestros ojos y que nosotros alumbremos la vida de la gente que no conoce a Dios. Para este propósito nos ha llamado, para que anunciemos las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias en esta mañana. Te damos la gloria y te damos el honor. Gracias por guiarnos, por restaurarnos, por perdonarnos, por darnos la oportunidad de conocer a Cristo. Gracias por regalarnos a Cristo como Salvador. Gracias porque Él se despojó voluntariamente, porque se encarnó. Él decidió hacerlo para liberarnos, para darnos un sentido de vida, de esperanza y darnos una nueva oportunidad, Señor. Estamos tan agradecidos de ti por este milagro de la encarnación de tu Hijo. Te damos la gloria, Señor. Te honramos. Gracias en esta mañana. Aleluya. Dios lo bendiga. Gracias. ¿Anhelas profundizar en las Sagradas Escrituras? ¿Quieres conocer los fundamentos y principios de Dios para caminar firmemente en ellos? ¿Deseas que tu familia sea bendecida con una palabra de edificación y transformación? El tiempo ha llegado. Mi nombre es Eva María Fernández y desde el Departamento de Educación queremos compartir contigo una programación oportuna a los tiempos que estamos viviendo. Presta atención a lo que voy a compartir contigo. Cada miércoles tenemos transmisión por nuestro canal de YouTube, Transformados por su Palabra. Luego, los sábados a las 5 de la tarde tenemos escuela bíblica para los niños, niñas y adolescentes. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos la escuela bíblica para adultos, donde los juveniles, los jóvenes, damas, caballeros y parejas tienen su espacio. Y también tenemos discipulado para aquellos que quieren profundizar en los principios bíblicos, las células para tratar temas de interés para tu desarrollo espiritual. Aquí te compartimos nuestras redes y correos para que nos contactes. Estamos contentos de recibirte. Dios te bendiga.